Ser Podcast. Bueno, pues vamos ahora con todo el percal. Ahora sí, vamos a viajar en el tiempo. Y claro, tú leíste de pequeño, ¿no? Dioses, tumbas y sabios. Sí, lo tengo subrayado. Yo tengo una edición, bueno, de las muchas ediciones que salieron, la mía es de Destino, y también para mí fue sorprendente, porque en un principio pensaba que era eso, como una novela, pero cuando lees la introducción, ya la introducción me enganchó, porque claro, que un autor como Ceran te empieza a decir, no leas la introducción, vete directamente al capítulo de Egipto, y luego ya si te enganchas, luego vas al capítulo tal, dices, bueno, ¿qué me está contando este hombre? Y evidentemente es la forma de contarlo. Ya más de una vez hemos comentado que los temas no son originales, lo original es la forma de tratarlo. Claro. Y desde luego Ceran creó un estilo, una forma de inmiscuirnos en ese pasado y que no fuera un tocho, que no fuera un coñazo con perdón, sino que precisamente la historia, en este caso la arqueología, pues sirviera como acicate, como elemento, como entusiasmo para indagar en otros aspectos de esas civilizaciones antiguas. Y Ceran es el que, fíjate, sin ser historiador, es el que abrió las puertas a muchísimos historiadores. Un gran divulgador con un pasado un tanto turbio, ¿no? Que todo el mundo comete errores, luego se deshizo de ese pasado nazi, de ese pasado alemán, ahora lo comentaremos. El teclado de nuestro cronovisor, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 20 de enero de 1945. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en una celda. Estamos en una celda, bueno, fuera de ella, porque si no estaríamos presos, ¿no? Pero lo estamos viendo. Allá hay dos soldados alemanes, tienen el uniforme, y uno de ellos, más que soldado, parece, más que un oficial, parece una persona vinculada, ¿no?, al resto de compañeros que tienen ahí, por las insignias que lleva. Pero ¿dónde estamos? ¿Quién es? Bueno, tú lo has dicho, estamos en una cárcel muy cerca de Roma. Y bueno, tenemos a prisioneros, algunos ilustres. En este caso el prisionero al que estamos contemplando está herido, pero también está lleno de libros, de revistas, lo cual ya es una celda un poco insólita, ¿no? Porque estos prisioneros por lo menos tienen acceso a la biblioteca para documentarse. Evidentemente el que tenemos ahí es Kurt Wilhelm Marek. Hasta ese momento todavía no se llama Ceran, ahora lo comentaremos, porque estamos en 1945, en una fecha, bueno, unos meses antes había terminado pues una de las batallas más cruentas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Monte Cassino. Monte Cassino, famoso por la famosa abadía. Bueno, pues en esa batalla, más bien en esas 4 batallas que se entablaron entre enero y mayo de 1944, bueno, pues uno de los soldados, en este caso, pues en las filas alemanas y también compartiendo con el eje, con esos enemigos, ¿no?, de los aliados, que eran también los italianos, bueno, pues en las filas italianas y en las filas alemanas había también mucho intelectual y mucho escritor que todavía no lo sabían. Y en este caso, pues Kurt Wilhelm era uno de esos escritores que encuentra su vocación a raíz de que no muere en esa batalla, bueno, una batalla terrible, ¿no? Mueren unas 55.000 personas de los aliados y unas 22.000 de lo que eran italianos y alemanes, que son los que pierden la batalla. Al final, pues tanto estadounidenses como la Francia Libre, incluso neozelandeses, australianos, bueno, una cantidad de aliados tremendos para llegar por fin a Roma, la consiguen. Bueno, pues Ceran es herido y le meten en una prisión. En esa prisión en la que estamos es donde descubre, en ese tiempo, en aquella época, descubre todo un universo, todo un mundo de arqueología, y empieza a darse cuenta de que todo lo que se había escrito hasta ese momento pues no era como muy apetecible para iniciarse, ¿no?, en este tipo de disciplinas. Y él, leyendo estos libros en inglés y tomando nota, pues poco a poco va pergeñando, utilizando también ese verbo, pues lo que luego, un poco más tarde, cuando hablamos un poco más tarde, estamos hablando de 1949, sí, cuando a él le liberan, bueno, antes pasa por Estados Unidos, pero luego va a su Alemania, ¿no?, a su Alemania natal, porque él nació en Berlín. Bueno, pues es cuando se está creando el germen de Dioses, tumbas y sabios, justo en este momento en el que estamos, justo cuando él también produce un impasse. Hay un momento de iniciación, él deja su pasado nazi, desde luego lo reniega, ya no quiere saber más de él, y
quiere convertirse ya en un periodista, en un reportero que no sea propagandística del Sí, elemento porque nazi, él escribía discursos a oficiales, claro. con ese bagaje alemán, con ese bagaje nazi, que bueno, pues quizás él tenía esas ideas, pero no tenía las ideas que se llevaron a extremo, ¿no? Con el exterminio, el holocausto y todo ello, que por eso dio la espalda luego y se reconvirtió, ¿no? Y hubo muchos también otros oficiales alemanes que se dedicaron también después de la Segunda Guerra Mundial a escribir libros de divulgación, de historia, y tenían todos ese bagaje, ¿no? Nazi tan turbio, tan oscuro, ¿no? Sí. Hans Baumann, por ejemplo, sería uno de los que tú citas. Claro, mucha gente se dio cuenta, evidentemente, pues el horror nazi, pues no hacía falta ser muy espabilado para darte cuenta una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en el que se sumieron todos, uno conscientemente y otros pues de forma involuntaria porque obedecían órdenes. En el caso de Ceran, él se da cuenta de que ese pasado tiene que borrarlo. Una de las características y de las consecuencias es que crea un seudónimo, que es ese famoso C.W. Ceran, que es Marek al revés, y también nunca vuelve a hablar de ese pasado. Él es consciente que escribió por lo menos 2 libros militantes sobre las bondades del nazismo en su época, posiblemente porque no le quedó más remedio. Él se alista con 23 años. En este momento del cronovisor, fíjate que hemos elegido el 20 de enero, es justo cuando está cumpliendo 30 años. Entonces esos 30 años en este momento es cuando pensamos que se da cuenta de que su destino va por otros derroteros. Él todavía no sabe que dentro de un par de años va a ser liberado, que va a ir a Estados Unidos y que va a entrar en contacto con editoriales que le van a publicar estos libros, pero sobre todo, y aquí es lo importante y por eso lo hemos traído en el cronovisor, porque se da cuenta de que hay que saber la historia, y precisamente hay que saber la historia para no repetir esos mismos errores. Entonces él, que había participado de una forma activa en esta batalla, en la Segunda Guerra Mundial, en las atrocidades, él es verdad que no fue culpable de ningún crimen de guerra, él no estuvo como comandante ni como oficial en campos de concentración. Sí, él era periodista que apoyaba el servicio de información, ¿no? La propaganda, mejor dicho. Claro, sí, utilizaba la propaganda, en fin, pues todo lo que era el ministerio de Goebbels, que lo utilizó bastante bien, fue uno de los maestros de la propaganda, que ese es el gran problema que tiene muchas veces la política, ¿no? Cómo se lava el cerebro a la gente a través de la propaganda. Bueno, pues este hombre pues contribuyó a todo eso, pero pasa de ese pasado oscuro a un presente y a un futuro luminoso. Entonces yo creo que eso es lo que le reivindica, lo que hace que toda su obra sea mucho más valorada. Y fíjate que apenas sabemos casi nada de él, porque es cierto que una vez que ya está en Alemania, él se convierte en redactor de Die Welt, en fin, el periódico que significa El Mundo en alemán, como se pronuncie, y luego también es director editorial de una de las grandes editoriales de Hamburgo, de Alemania, pero poco ya se sabe de su vida, es decir, es como que hay una especie de telón para que no se rebuscara. Muchas veces he intentado buscar, hay fotografías, ¿no? En bancos de fotos de él con su esposa, pero muy poco material, y incluso yo que soy un ratón de archivos he intentado buscar incluso alguna entrevista, algún audio de su voz, y yo no he encontrado absolutamente nada. Pero porque él, yo creo que lo hizo de forma deliberada. Él quería tener esa nueva personalidad, a partir de ahora Ceran, ya no quería ser Carl Wilhelm, y a fe que lo consiguió, evidentemente. Claro, esta obra de la que estamos hablando es la más conocida, pero es que él escribió muchísimas más obras, que se convirtió en todo un pionero. En fin, no se le puede considerar el padre de la arqueología, porque ya el padre de la arqueología, y sobre todo la arqueología como disciplina moderna, es Wickelmann, por cierto. Johann Wickelmann, un alemán del siglo XVIII, del que él habla también, y que es el que pone en valor tanto la historia del arte como la historia de la arqueología, y él un poco reivindica esa figura. Bueno, pues él sí que hay que reivindicar un poco como el padre de la divulgación arqueológica para que fuera amena, para que llegara a muchísima gente. Qué curioso, un poco me recuerda también a Juan Antonio Cebrián, ¿no? Sin ser historiador, cómo motivó, cómo incentivó la curiosidad y sobre todo la ilusión y los sueños de muchísimos jóvenes. Bueno, pues Ceran, yo creo que su pasado quedó redimido gracias a esta obra, gracias por ejemplo al Primer Americano, es una obra menos conocida, pero también hay que reivindicarla, gracias al misterio de los hititas, puso de moda los hititas cuando en aquella época nadie hablaba de los hititas, y habla por ejemplo de la famosa batalla de Cadés, ¿no? Cuando luchan contra Rasén II. En fin, hay muchísimas obras de divulgación, incluso el mundo de la arqueología, tú lo citas además en una conferencia que das en ámbito cultural. Tiene el éxito tan arrollador de Dioses, tumbas y sabios, le llevó a hacer 2 secuelas. Una
en el que él utilizaba fragmentos de esos diarios de los arqueólogos que él había utilizado, que en muchas ocasiones eran vivencias espectaculares, ¿no? Y que le habían conmovido a él cuando tuvo la oportunidad de leerlas estando en prisión. Y luego otro libro dedicado que es parecido a Dioses, tumbas y sabios, pero en vez de estar basado en los textos de los diarios, en fotografías, imágenes que recordaban un poco pues ese aspecto gráfico de todo lo que contaba en Dioses, tumbas y sabios. Pero fíjate, a pesar de tener ese origen nazi, a pesar de ese origen alemán, la prueba más evidente de que lo borró todo y calidad y se abrió a una realidad pues tangible es que la historia que él cuenta es la historia real, es decir, no hay ni un solo comentario que se pueda ver entre líneas de nada de la raza superior, ni ese tipo de cosas que eran tan amigos los nazis, ¿no? Y es un cariño el que muestra él a la hora de escribir estos libros que te conmueve, ¿no? Y también yo siempre me he sentido muy, muy cercano, ¿no? Esa frase que él decía, que lo escuchábamos ahora en la introducción del libro, cuando él leía esos informes sesudos de grandes científicos, que se sigue haciendo todavía, por desgracia, no estaban escritos para ser leídos, ¿no? Sí, es una buena frase y es cierto. Pero fíjate, va a un poco a eso que te comentaba ya al principio. No solo tienes que escribir de los lugares o leer sobre esos lugares, tienes que ir. Porque cuando estás allí, cuando estás en las ruinas de Pompeya, o estás en Machu Picchu, o estás pues en Micenas, las piedras hablan, claro, con su lenguaje, con su símbolo, pero las piedras hablan. Cuando estás allí, llega un momento en que empiezas a entender muchas cosas que hasta ese momento solo lo tenías desde un plano teórico. Por eso yo creo que Ceran se encargó un poco de remarcar ese aspecto. Cuidado. Hay cosas que tienes que estar allí. Yo te puedo contar lo de Champollion, pero tienes que ver la Piedra Roseta, tienes que ver esos 3 idiomas y cómo fue además el descubrimiento, ese eureka, cuando Champollion dice, por fin he descubierto el significado profundo y oculto que tenían los jeroglíficos. Bueno, pues eso, cuando tú lo vas leyendo, que te contagie ese entusiasmo que tenía Ceran, a mí me parece increíble. Y que a día de hoy, fíjate, con los años que han pasado, desde 1949, ni más ni menos, que todavía sigamos hablando de este libro, que se siga reeditando, que siga como prácticamente un manual para muchísimos jóvenes que les interesa por fin todavía la historia y la arqueología, porque parece que la tendencia es a que no interese nada de esto. Pero bueno, siempre quedarán reductos de libertad como ser historia para que esto se siga fomentando y manteniendo. Y luego, un aspecto de Ceran menos conocido, porque casi siempre que hablamos son obras que tienen que ver pues con la historia, con la prehistoria, con la antropología. Hay otra que es En busca del pasado, otro de los libros, pero es que también él escribió una arqueología del cine. Del cine, es maravilloso. Yo los tengo todos y son maravillosos. Claro, es menos conocido él. Bueno, pues entró también como un ratón de biblioteca en todos los institutos de cinematografía, tanto en los de Alemania, por supuesto en los de Estados Unidos, que él también estuvo en París. Y entonces lo que le interesaba, bueno, claro, también por la época que lo escribe, eran los pioneros del cine, ¿no? En fin, cómo Lumière al final descubre pues todo un mundo, unas realidades prácticamente de ciencia ficción en el momento en que se da cuenta que la gente puede disfrutar de escenas que parecen reales a pesar de que habían sido grabadas durante bastante tiempo. Bueno, pues ese libro también, que es una auténtica joya y eres de los pocos yo creo que tiene ese libro, también reconcilia a Ceran con esa parte de la historia y sobre todo con esa parte de la divulgación, porque él, si algo se puede caracterizar, es que fue a las fuentes. De hecho, una de sus obras son los diarios de Belzoni, de Layard, de Howard Carter, es decir, que entra de lleno de hoz y de coz en los famosos diarios, y luego porque nos presenta como en bandeja, ¿no? Dice, estos son los datos, estos son los hechos, ahora ir vosotros y comprobarlo. Pero lo ha contado de tal manera que cuando vas, y además hay que ir con este libro prácticamente como libro de cabecera y como libro de bolsillo y debajo del brazo, cuando vas y vuelves a releer esos pasajes en Micenas, como yo hice cuando estuve en Micenas, dices, atiza. Ceran, desde luego, menos mal que no murió en la batalla de Monte Cassino, menos mal que rehuyó de su pasado nazi y menos mal que se reconvirtió a lo que es ahora, un gran referente dentro del mundo de la arqueología y de la historia del pasado. Desde luego, yo recuerdo que me inicié precisamente en la egiptología como egiptoloco, ¿no? Leyendo el libro de C.V. Ceran para un trabajo del colegio. Yo tenía 14 años, que es cuando compré este libro, lo recuerdo perfectamente, en la librería Meseta, la antigua librería Meseta de Valladolid, que estaba en la Plaza Fuente Dorada. Los que me escuchen desde allí sabrán a qué
me refiero. Me valió 500 pesetas, tengo aquí marcado el precio, la fecha de cuando lo compré, y en mi archivo de libros de Egipto es el número 14, pero desde luego, bueno, ahora son muchos miles más, pero lo guardo con muchísimo cariño, ¿no? Y él, además, fíjate, ya para ir acabando, Jesús, la belleza del trabajo que hace, que a pesar de ser lo que él cuenta, ¿no?, la novela de la historia de la arqueología, también te lo especifica, ¿no?, al principio, que su libro se puede leer desde final a principio, desde el medio al principio, del medio al final. Son 4 libros, en realidad 4 apartados, ¿no?, dedicados a las pirámides, a Egipto, el libro de las escaleras al mundo de los mayas, el libro de las torres al mundo de Mesopotamia, y el libro de las estatuas al mundo clásico, ¿no? Y yo, claro, lógicamente empecé con el de las pirámides, porque era la cabra tira al monte, pero desde luego que los otros luego los leí, ¿no? Y me ha aportado muchísimo, ¿no? Porque aunque yo sea egiptoloco, hay que tener un conocimiento muy amplio de todo lo que sucedía, y a mí cuando me hablan de Asurbanipal o Asurnasirpal, pues yo sé perfectamente dónde ubicarlo, con quién, cómo, en qué época, y gracias sobre todo al libro de Ceram. Fíjate, has citado como los 4 libros principales de esta magna obra, ¿no? Que se ha convertido en un icono. Pero a mí también me gustó especialmente el último, el apéndice. Además ya con un título muy significativo, ¿no?, que es Arqueología que todavía no puede escribirse. Sí. ¿Por qué? Porque habla de la Atlántida. Fíjate, en una época donde todavía no se había puesto de moda la Atlántida, donde todavía Charles Berlin no estaba por ahí escribiendo sus libritos, ¿no? Que habla de Thor Heyerdahl, cuando todavía aquí no era muy conocido todos esos viajes transoceánicos que hizo Thor Heyerdahl en el Pacífico, ¿no?, en busca de la isla de Pascua y en busca de los primeros orígenes de esos primeros pobladores. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención porque era como ese brindis al sol, decir, bueno, además de lo que os he contado de estos 4 capítulos que tú acabas de describir muy bien, Nacho, hay otra arqueología que está en ciernes, que a lo mejor algún día no se convierte en oficial, que son conocimientos heterodosos, pero que también conviene conocer, porque aunque haya civilizaciones como la Atlántida, de la que no tenemos constancia cierta, fidedigna, científica, pero ¿y si sí? Y sí, ¿no? Sí. Claro que sí, desde luego. Estaba viendo aquí el video wall que nos han puesto en los compañeros de la cadena SER en este estudio A1 para celebrar este programa 700. Una de las condiciones que yo puse, porque está el Coliseo, está el Partenón, hay otra cosa que están con las pirámides y tal, pero tenía que estar la Catedral de León, y ahí está, la tenemos ahí bien grande, claro que sí. La pulcra leonina. La leonina, claro que sí. Supuesto, un símbolo del gótico. Ana, tú y yo somos de allí, y a Fermín lo tenemos casi adoptado, y para dentro de poco le daremos el carnet de leonés. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, un cronovisor dedicado a CV Ceram. Te voy a pedir que te quedes ahí con nosotros, pues es un programa especial, y vamos a seguir disfrutando, aunque un aplauso para Jesús, y como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, aunque sigues con nosotros. Gracias a ti siempre, Nacho, gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.